Hoy voy a tratar de exponer una de las doctrinas. Hay muchas doctrinas bíblicas, pero estas doctrinas no son por lo general muy frecuentes enseñadas, y por esa razón es que muchas veces hay ciertos extravíos. Y esta noche vamos a hablar acerca de los ángeles, porque luego vamos a ver acerca de los ángeles caídos y vamos a tener que aprender sobre quién es Satanás y los demonios también. Son doctrinas bíblicas que necesitamos tener nosotros un concepto bíblico para que podamos aprender, para que podamos corregirnos y no cometer errores en cuanto a esto, ¿sí? Así que, ¿quiénes son los ángeles? ¿Existen los ángeles? ¿Han visto alguna vez un ángel? No ángel así, ¿Será algo místico? ¿Será algo puesto en la Biblia como ilustrativo o realmente es real? Vamos a tratar de observar algunos aspectos. Espero poder terminar la exposición hoy. En 40 minutos vamos a ver si podemos terminar y si no, lo continuaremos la semana que viene. Pero vamos a ver primeramente la manifestación de estos seres celestiales en un sueño. Vamos a ir al sueño de Jacob. Les invito a que me acompañen a Génesis capítulo 28. Hoy vamos a usar bastante la Biblia y voy a pedir la colaboración de los que son veloces, para que cuando dé una cita ya estén colaborando con la lectura también, porque necesitamos ver qué dice la Escritura. Bueno, Génesis capítulo 28, desde el versículo 10 en adelante, habla de que Dios se aparece a Jacob en Betel. Pero quiero resaltar especialmente el sueño de Jacob. ¿Sí? Él llegó a cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó una de las piedras de aquel paraje, la puso de cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, dice, soñó. Y aquí que había, ¿qué cosa? Una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Bueno, la historia la conocen, el relato lo que hay, pero esto Jacob lo ve en un sueño. Ahora, ¿este sueño quedó solamente como un sueño? Tendría que haber alguna confirmación contundente para decir, no, esto es real, esto es verdad. Y les invito a que vayamos a ver en Juan capítulo 1, Jesús, cuando hace el llamamiento a Felipe y a Natanael, justamente cuando Jesús llama a Natanael, en el versículo 49 y 50, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, las está diciendo Jesús. Y dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces no es solamente una ilustración, no quedó solamente como un sueño, sino que el mismo Jesucristo habla de ángeles. Bueno, hay muchas personas, muchos cristianos que pueden dar testimonio y pueden contar cosas que quedan especialmente en su experiencia en cuanto a presencias angelicales o un encuentro angelical. Pero es bueno destacar que la Biblia muestra, o mejor dicho, Dios revela acerca de la existencia de estos ángeles y habla casi toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis de ángeles. Entonces, yo creo que cuando hay algo que reiteradas veces es expuesto, es enseñado, es revelado, es porque Dios quiere que conozcamos y prestemos atención. Justamente por omitir este tipo de doctrinas acerca de los ángeles, muchas veces se ha caído en severas confusiones o tal vez en interpretaciones erróneas. Pero está claro que los ángeles no son esos bebotes medio gordos con poca ropa y unas alitas en la espalda y que están volando por allí.
ni tampoco como se lo expresa muchas veces en las obras de arte, como guerreros romanos medio afeminados, ¿sí? Porque habrán visto ustedes que muchas veces son así, hasta hay estatuillas de ángeles así. ¿Quiénes son los ángeles? ¿Qué dice la Biblia acerca de los ángeles? Entonces lo que tenemos que ver nosotros es que la Biblia dice que los ángeles son seres espirituales, ¿sí? Son seres espirituales. Existen porque fueron creados por Dios. No existieron siempre los ángeles, no existieron eternamente, sino que fueron creados por Dios. Y estos ángeles tienen algunas características que la Biblia nos puede resaltar y podemos entender nosotros, como dice 2 de Pedro 2:4, de que los ángeles, al tener ellos la evidencia de que pecaron, se rebelaron y cayeron de su posición, estos son ángeles que tienen justamente un ejercicio de juicio moral de las cosas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice justamente la palabra, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿sí? No está hablando directamente de demonios, de espíritus inmundos, sino que dice de ángeles que pecaron. O sea que ellos tienen ejercicio moral de juicio, por eso es que ellos se rebelaron y pecaron. En otras palabras, estos ángeles que pecaron, ellos tenían la libertad de escoger y por eso que escogieron mal y fueron justamente enjuiciados. ¿Y cuál es la sentencia? Dice, pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Pero no vamos a hablar hoy de los demonios ni de los espíritus inmundos, sino que el tema es los ángeles. Por lo tanto, estos ángeles son espíritus. Hebreos capítulo 1, versículo 14, allí nomás cerquita, nos hace referencia bíblicamente que estos son espíritus. Hebreos capítulo 1, versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores, enviados al servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, acá este versículo revela dos cosas importantes. Primero, que los ángeles son espíritus, son seres espirituales. Pero acá aparece también que fueron enviados, tienen una actividad para servir a los herederos de la salvación. ¿Se anima a mirar algún heredero de la salvación que tenga cerca? Bueno, los hijos de Dios somos los herederos de la salvación, por lo tanto ya podemos empezar a ver que la actividad angelical no es una actividad ociosa, ¿sí? Sino que tiene una actividad destinada y clara en la palabra de Dios. Pero que quiero resaltar lo que dice este versículo, que los ángeles son espíritus. Ahora, no poseen cuerpos físicos, son espíritus, no poseen cuerpos físicos. En Lucas capítulo 24, versículo 39, casi al final, dice, mirad mis manos, dice Jesús, y mis pies, cuando él estaba mostrando a los discípulos que él era el resucitado, dice, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. O sea que Jesús está diciendo que los seres espirituales, los espíritus, los ángeles, no tienen carne y hueso, ¿sí? Ahora, estos al ser espíritus son seres invisibles, pero pueden ocasionalmente, como la Escritura revela en distintas partes, tomar forma corporal para hacer sus apariciones destacadas para lo que tienen que hacer. O sea que los ángeles pueden aparecer como personas, pero no tienen un cuerpo físico. Ahora, yo no me atrevo a describir cómo son esas apariciones, puesto que nosotros podemos ver que incluso esos ángeles comieron, ¿sí? O le tomaron la mano a Lot para salir corriendo, ¿sí? Entonces, es como que pueden materializar una apariencia humana para cumplir justamente sus tareas. Pero, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 5,
Se le va a calambrar la mano tanto buscar hoy, ¿eh? Dice, mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Es que estas mujeres que corrieron al sepulcro de nuestro Señor el día que resucitó, se le aparecieron ángeles. Y la aparición la resalta justamente en el versículo 3, cuando dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo a él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondió a las mujeres diciéndole tal cosa. O sea que lo pudieron ver, pero son seres espirituales e invisibles que ocasionalmente toman forma y apariencia humana para cumplir la misión que se le ha encomendado. Otra cosa que tenemos que resaltar es que lo que la Biblia nos enseña es que son seres creados por Dios, por lo tanto debemos entender que el control soberano lo tiene Dios, ¿sí? Lo segundo que quiero resaltar es que en la Biblia aparecen con otros nombres, no tan solo como ángeles. Esto si quieren anótenlo para que ustedes los puedan buscar, pero por ejemplo en Job capítulo 1 versículo 6 se los llama hijos de Dios y está hablando de ángeles, seres espirituales, ¿sí? Por eso es que también dice que vino Satanás a presentarse delante de él. Entonces, en Job capítulo 1 versículo 6 hace referencia que son llamados también hijos de Dios. Ahora el Salmo 89, tanto el versículo 5 y el versículo 7, hace mención a los ángeles llamándole santos. ¿Alguien quiere leerlo? 89, 5 y 7. Quien no tenga lo lee fuerte. Vamos. Celebran los cielos tus maravillas, Jehová tu fidelidad también en la congregación de los santos. Ajá. Está hablando, y el 7 si querés. El 7 dice, Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están a su alrededor. Cuando usted está leyendo esto, está haciendo referencia específicamente a todos los ángeles alrededor del trono del Señor, ¿sí? Entonces también son llamados hijos de Dios, son llamados santos y también, como hemos leído recién en Hebreos, son llamados espíritus. También en Daniel capítulo 4, versículo 13 y el 17 y el 23 se les nombra como mensajeros, que son portadores de un mensaje de parte de Dios. ¿Alguien tiene Daniel 4:13? Fuerte. ¿Quién lo tiene? Sí, en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo. ¿Esa qué versión es? Reina Valera. Bueno, está hablando que son los descendientes que vienen de parte del Señor. 17 y 23. Las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Muy bien, acá está utilizando la palabra vigilantes, ¿sí? Pero la traducción es mensajeros, portadores de mensajes. Pablo en su carta a Colosenses 1:16 también hace referencia a todas las huestes angelicales del Señor como tronos, dominios, principados y potestades, o traducido como autoridades, ¿sí? Entonces en Colosenses 1:16 no se lo menciona quizás como ángeles, pero ya vimos que la Biblia a los ángeles se los llama hijos de Dios, santos, espíritus, mensajeros, tronos, dominios, principados, potestades. A estos son los que Dios llama ángeles, espíritus al servicio del Señor. Ahora, las clases que nosotros vemos de estos seres celestiales, angelicales, o las clases de rango o distintas clases que nosotros vemos,
La Escritura identifica, por ejemplo, en Génesis 3:24, cuando puso a estos seres espirituales a cuidar el árbol de la vida, el camino del árbol de la vida, tienen como nombre querubes o querubines, ¿sí? Que es el plural. Pero el nombre de estos seres espirituales son los querubes, ¿sí? Los querubines. Esto figura también en otros textos, como en Ezequiel capítulo 10, cuando ve la visión, y en el Salmo 18, versículo 10. Estos son los querubines que están al servicio del Señor. Ahora, el profeta Isaías, cuando tiene la visión del trono de Dios, él puede describir en esa visión que no eran querubines estos, sino que estos que estaban alrededor del trono de Dios como custodio del trono de Dios, eran serafines. Isaías capítulo 6, versículo 2 al 7 hace referencia y describe cómo eran estos serafines que tenían alas y que volaban alrededor del trono y que ellos proclamaban un trisagio. Era santo, santo, santo. Ellos proclamaban adoración, como todos los demás, pero estos son los que están delante del trono del Señor. Luego tanto Ezequiel como Apocalipsis repite la visión de estos seres vivientes que tenían forma y aspecto de león, de buey, de hombre y de águila. Eso lo vemos nosotros en la visión que tuvo el profeta Ezequiel, como en la visión que tuvo el apóstol Juan en la isla de Patmos. En Apocalipsis se puede resaltar y comparar que está hablando de estos mismos seres espirituales. Entonces, como verán, la Biblia da muchos textos y revela muchas cosas de que no son solamente ángeles como para pensar que son algunos seres místicos, espirituales o que quizás cumplen una función decorativa dentro del mundo espiritual. No es así. Hay rangos dentro de los ángeles. Hay rangos y órdenes que se pueden también descubrir en esto. Pero por ejemplo la carta de Judas, en el versículo 9, vemos nosotros de que hace referencia a un arcángel. Y aquí encontramos nosotros que es un rango superior. Judas, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: que el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Muy bien, no voy a entrar en muchos detalles, pero claramente vemos nosotros acá una cuestión de rangos. Una cuestión de rangos. Lo que podemos ver nosotros es que estos eran arcángeles. La Biblia solamente da el nombre de dos arcángeles, Miguel y Gabriel, que ya vamos a ver un poquito más en detalle. Pero el arcángel, vemos nosotros que tenía algo que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra Satanás. Porque ¿quién era Satanás antes de ser Satanás? Era un querube, grande y protector. O sea que vemos nosotros aquí una distinción de rango, y si bien es cierto, perdió su postura y cayó delante de Dios en pecado y está bajo condenación, pero sin embargo vemos nosotros la legitimidad y la lealtad que estos seres angelicales nos enseñan también a nosotros, ¿no? Y podemos ver nosotros de que hay rangos en todas estas órdenes angelicales. Eran gobernantes o eran autoridades sobre ángeles. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, dice el versículo 7 y 8, después hubo una gran batalla en el cielo y vuelve a aparecer el mismo arcángel, Miguel, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Como verán ustedes, estos ángeles estaban
servicio de la orden del arcángel Miguel. ¿Pueden ver esto? Bueno, nosotros tenemos como nombre de nuestra ciudad San Miguel, arcángel. ¿Sí? Y está basada en este texto que dice que luchaba con el dragón, así que más de uno habrá visto la estatua que hay por algún lugar del arcángel Miguel pisando en la cabeza a un dragón. Esa escultura es la que yo muestro o quiero resaltar de que en el arte se lo expresa como ángeles con tonalidad medio afeminada. Pero lo que tenemos que ver nosotros es que hay rangos y autoridad que la Biblia nos habla acerca de esto. Ahora, ¿por qué Dios nos habla y nos muestra y nos revela estas cosas? ¿Qué importancia tiene para mí con todos mis problemas que tengo hoy? Bueno, no hemos llegado todavía a la parte de nuestra relación con el mundo angelical, pero si está es porque algo quiere el Señor mostrarnos también. Pero lo que no podemos negar es que la Biblia da claramente evidencia de que estos seres angelicales, con todos sus rangos y sus nombres, existen. Y existen con un propósito. Y existen y quiere Dios que nosotros sepamos. En 1 Tesalonicenses capítulo 4 dice el versículo 16, hablando de la venida del Señor, vuelve a nombrar aquí una de las actividades del arcángel. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, dice, descenderá del cielo, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El arcángel tiene también en este rango la única autoridad de parte de Dios de soplar la trompeta para que los muertos resuciten. O sea, nosotros vemos que no son cosas descabelladas, sino que están planificadas y organizadas dentro de los rangos en la función que tienen que cumplir. Ahora, los nombres, los ángeles tienen nombres, porque hay muchos nombres que se le han puesto a los ángeles. Muchos, distintos nombres. Es más, creo que hasta las tortugas ninjas le han puesto nombres diciendo que son ángeles, ¿sí? Por eso hay una que se llama Miguel y otra se llama Gabriel, pero ya le hemos puesto Donatello y le hemos puesto otros más, ¿no? Entonces, lo importante es entender que la Biblia no revela ningún otro nombre más que Miguel, Gabriel y Lucifer, o Luzbel. Pero debemos entender nosotros que estos dos nombres que vemos específicamente que la Biblia enseña es Gabriel y Miguel. Ya hemos hablado de quién era Miguel. Es este que contendía por el cuerpo de Moisés. Es este que con sus ángeles guerreó contra el dragón. Ahora veamos en Daniel capítulo 10, versículo 13, no vamos a ver todo, pero hay un suceso histórico que ha pasado allí. Daniel capítulo 10, lo que podemos ver ¿ya lo encontró? Desde el versículo 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, ¿sí? Este es el arcángel Miguel. Entonces, como verá, este Miguel tiene participación en la Escritura en cuestiones muy detalladas y precisas. Ahora, aparece el otro arcángel con nombre que es Gabriel. Y Gabriel es otro que aparece, por ejemplo, en Daniel capítulo 8, versículo 16. Y dice, oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. ¡Wow! Y este Gabriel es exactamente el mismo arcángel que trajo la anunciación, nada más y nada menos que a Zacarías del nacimiento de su hijo Juan
y es el mismo que trajo la anunciación a María del nacimiento de Jesús. Por eso es importante notar que la actividad angelical, y en este caso de estos dos arcángeles, son muy importantes y resaltadas en la Escritura. Por algo Dios lo quiso revelar así. Pero si vamos a Lucas capítulo 1, vamos a encontrar que este Gabriel, Lucas 1, 19, vemos nosotros que habla con Zacarías. 18 dice, y dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel. ¿Lo ven? Que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte, a darte estas buenas nuevas. Versículo 26, vemos nosotros otra anunciación. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, y esta era la Virgen María. Entonces, solamente encontramos nosotros los nombres que la Biblia revela de estos dos ángeles, arcángeles, que son llamados Miguel y Gabriel. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ellos no son omnipresentes, no están en todo lugar a la misma vez. Cada una de sus apariciones muestran de que ellos se tenían que trasladar de un lugar a otro, pero no pueden estar como omnipresente como nuestro Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos ángeles hay? ¿Cuántos ángeles hay? Dios ha creado todo, pero ¿cuántos ángeles realmente hay? Bueno, lo que podemos ver nosotros, hay por lo menos 3 textos que dicen cuántos ángeles hay. Uno que busque Deuteronomio 33, 2, otro que busque Salmo 68, 17 y otro que busque Hebreos 12, 22. Y vamos a tener la respuesta bíblica de cuántos ángeles hay al servicio del Señor. Deuteronomio 33, 2. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Fuerte. Dijo Jehová, vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán, y vino de entre 10 millares de santos, con el rey, con la ley de fuego a su mano derecha. Ya sabe que santos es los ángeles, ¿no? Ahora, ¿10 cuánto? 10 millares de santos. ¿Serán 10 millares solamente? Veamos Salmo 68, versículo 17. ¿Quién lo tiene? Ajá. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Carros de Dios también son llamados como ejército de Dios o ejército del cielo a los ángeles. ¿Cuántos vienen? Veintenas de millares de millares. Ajá, o sea que ya no son 10 millares, sino que son veintenas de millares de millares. Ajá, ¿ya sacó el cálculo? Muy bien, ¿y Hebreos 12, 22 qué dice? Millares de ángeles. O sea que son muchos. ¿Con qué propósito Dios creó a millares de ángeles? ¿Con qué propósito? Ahora, esta es la pregunta que uno puede decirse, la pregunta al millón, porque esto es el folclore popular. ¿A quién no le dijo, vaya que el ángel de la guarda lo cuida? ¿Sí o no? O por lo general le decimos nosotros a nuestros hijos, ¿sí? El ángel de la guarda va a dormir con vos, te va a estar acompañando. Ahora, ¿tenemos ángeles guardianes? ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Tenemos ángeles guardianes? ¿Hacemos bien de decir a nuestros hijos o a la gente de que tenemos ángeles guardianes? Ahora, lo importante que nosotros tenemos que ver es qué dice la Escritura. También, ¿qué podemos interpretar de la Escritura acerca de este punto o para responder esta pregunta? Hemos comenzado viendo nosotros en Hebreos capítulo 1, 14, que dice que estos son espíritus ministradores hechos al servicio de los que van a heredar
la salvación. Por lo tanto, nosotros ya podemos entender que los ángeles están puestos al servicio de cada uno de los cristianos escogidos, llamados a ser herederos de la salvación. Pero hay un salmo que lo conocen todos, el Salmo 91, versículo 11 y 12, que es el mismo texto que Satanás utilizó para tentar a Jesús en el desierto cuando lo llevó al pináculo del templo. ¿Y qué le dijo? Citando el Salmo 91, versículo 11 y 12. ¿Quién lo tiene? Fuerte. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, aquí lo que vemos no es letra y argumento para que Satanás tiente al diablo, Satanás tiente a Jesús en el desierto, sino que es un texto que está usando Satanás porque sabe la veracidad de este texto a Jesús para tentarlo. Pero lo que podemos ver nosotros es que este texto es aplicativo para que podamos entender que no estamos solos, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida, y hay una promesa: Dios enviará a sus ángeles para que te guarde. Y mis hermanos, ahí es donde uno puede empezar a caer en experiencias subjetivas que son personales, no es un patrón de conducta para todos, pero son personales, que uno puede decir: en verdad, yo puedo hoy entender que fue un ángel de Dios el que me libró de esto, o que pasó algo que me libró de esto, o por alguien que me advirtió de esto. No quiero entrar en la suposición de las cosas, pero dejo que cada uno de ustedes puedan entender que la Biblia nos está garantizando a los hijos de Dios la protección también angelical. Porque Jesús es el que dijo a Pedro cuando le cortó la oreja a Malco, dice: ¿crees que yo no puedo llamar a los ángeles que vengan a cuidarme? Obviamente nosotros podemos entender que Dios siempre se manejó por medio de sus planes eternos y que lo que estaba aconteciendo debía acontecer para que se cumplan las Escrituras. Pero también vemos nosotros que estos ángeles están mencionados acá de una forma que muchas veces se malinterpreta. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, versículo 10, encontramos un texto que muchas veces se ha leído mal y se aplica como que los niños son ángeles. Por eso dice: es un angelito, ¿sí? O si fallece un niño decimos: se ha ido un angelito al cielo. ¿Escuchó esto que se dice? Pero en realidad es por una mala interpretación, una mala distorsión. Pero lo que nosotros podemos ver, mis hermanos, es que Jesús, enseñando acerca de los niños y acerca del reino de Dios, en Mateo 18, versículo 10, dice, que anoté mal, dice 18:10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Muchos interpretan que los niños son los ángeles que ven el rostro del Padre, pero dice: no menosprecien, no maltraten, no tengan a poco a los niños, porque sus ángeles ven al Padre en el cielo, contemplan su rostro. ¿Se entiende esto? Ahora, no podemos decir nosotros que cada uno tiene un ángel personal de la guarda, pero sí podemos entender que en el plan soberano de Dios no estamos solos. Dios envió su ejército celestial para que nos guarde y para que nos defienda. Ahora, la advertencia que tengo que dar en un momento es justamente en que no estemos nosotros afanosos y buscando ahora cuando lleguemos a la casa: ángel, ¿estás aquí? ¿Dónde estás? Porque tengo miedo, porque no me gusta la noche de lluvia, porque muchas personas terminan desviando su atención de Cristo y caen justamente en lo que termina siendo, que fue destinado a ser bendición, en algo que trae castigo. No es la forma, ¿sí? Pero ya vamos a llegar, si Dios permite, Dios santo. Vamos a tratar de llegar a esa parte, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan cuando Pedro estaba encarcelado? Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 15. No lo busquen, pero ustedes se habrán acordado que Pedro estaba golpeando la puerta donde estaba la iglesia reunida orando y salió Rode. ¿Sabe quién era Rode? Era la sierva, la empleada doméstica de esa casa donde estaban toda la iglesia orando.
Y cuando ella abre la puerta, dice que fue tal alegría y la sorpresa de ver a Pedro, porque estaban orando para que Dios libre a Pedro, y Pedro ya estaba parado en la puerta, que del gozo y la alegría volvió a cerrar la puerta. Y se fue corriendo ella a decir, está Pedro en la puerta. Pero los hermanos que estaban tan metidos en la oración le dicen, no, ese es su ángel. ¿Se acuerdan? Bueno, y después lo buscan ustedes. Porque había una fuerte creencia de que cada una de las personas que estaban al servicio de Dios tienen sus ángeles. Entonces decían, no, ese es su ángel. Y ese realmente era Pedro. Pero lo que no podemos negar nosotros es que la actividad angelical realmente es importante y que la Biblia lo revela y que nosotros no podemos pasarlo por alto. Forman parte de una de las doctrinas bíblicas también. Los ángeles no se casan, no van a tener actividad sexual, no tienen actividad sexual, eso está diciendo, tanto en Mateo 22:30 como en Lucas 20:34, está haciendo referencia a eso, por eso que dice que cuando estemos en gloria nosotros seremos como los ángeles, haciendo referencia a que no nos vamos a casar. Así que a sus esposas, o es aquí su esposa, allá es su hermana. Así que trátela como esposa y sepa que es su hermana en Cristo también. Así que mis hermanos, vemos que la Biblia también nos da alguna enseñanza en cuanto a esta tarea. Ahora, los ángeles son seres de poder, tienen poder y tienen mucho poder. Por ejemplo, una de las palabras que se utiliza en la paráfrasis o en la traducción de poder o ser seres poderosos es la palabra paladines. Y en el Salmo 103, versículo 20, hace referencia justamente a al poder que tienen. Dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortalezas. Esa palabra poderoso está traducida también como paladines en fortaleza, que quiere decir que tienen mucho poder. Ahora, no son autónomos, no son independientes, sino que están al servicio del trono del Señor, pero tienen mucho poder. Estos ángeles, vamos a ver algunas características, son llamados, por ejemplo, en Efesios 1:21, poderes. Por lo tanto, está hablando del carácter y la función que tienen estos ángeles de ser muy poderosos. No estoy hablando de demonios hoy, pero vamos a ver más adelante acerca de esto y vamos a entender también qué cosas tienen los demonios. Pero en este caso, en Efesios capítulo 1, dice versículo 21, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, sobre todo nombre, está hablando de los seres espirituales que tienen mucho poder. También, como hice resaltando en la primera instancia, en Colosenses 1:19, también se lo llaman dominios y autoridades o potestades, que está haciendo referencia que hay rangos de ángeles que también ejercen su poder. Son superiores a los ángeles, a los seres humanos. Estos ángeles son superiores. Pero puesto que en un día nosotros, cuando seamos transformados a la gloria de Cristo, seamos transformados a su imagen, a la imagen del Hijo, la Biblia dice que nosotros juzgaremos a los ángeles. Los ángeles tendrán que rendirnos cuenta a nosotros. Por lo tanto, vemos nosotros que esa transformación en gloria nos hará de estar siendo inferiores a los ángeles a ser superiores a los ángeles, como Cristo es superior a los ángeles. Así que no tan solo nosotros tenemos que rendir cuenta, sino que también los ángeles van a rendir cuenta, y la Biblia dice que lo van a rendir cuenta ante nosotros. Los ángeles rendirán cuenta delante de la iglesia. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Demasiada información o estamos bien? ¿Vamos bien? Bueno. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es responder cuándo fueron formados estos ángeles. ¿Cuándo fueron creados estos ángeles? Y debemos entender nosotros que fueron creados sí o sí antes del séptimo día de la creación. En Génesis capítulo 2, versículo 1, encontramos que dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Está haciendo referencia a los ángeles del Señor. Todos estos ángeles fueron creados antes que
Dios entrara en su reposo. Pero fueron creados antes que el hombre. Ahora, nosotros no podemos negar de que hay ciertos puntos de confusión, y especialmente a los que quieren tratar de negar la Trinidad de Dios, de que cuando Dios habla en plural y dice hagamos al hombre, dice que Dios estaba hablando con los ángeles. Y los ángeles no pueden ser, puesto que nosotros no somos hechos a semejanza ni a imagen de los ángeles, porque son seres creados. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora, ¿cuál es el propósito de los ángeles? ¿Cuál es la misión? Son muchas, hay varias que resalta la Biblia y que vamos a tratar de anotar los textos para que usted pueda hacer su estudio personal. Pero lo primero que podemos destacar es que los ángeles son los encargados de mostrar el amor de Dios, la grandeza y sus planes perfectos de Dios. En este sentido, los ángeles ejecutan a la perfección esto. Y estoy hablando de los ángeles celestiales, no los rebeldes caídos. Pero ellos muestran la grandeza del amor de Dios y su plan para con nosotros. Por eso es que los ángeles lo que están haciendo con su actividad a nosotros es recordarnos que el mundo espiritual existe. Porque nosotros no tenemos muchas veces en cuenta del mundo espiritual. O sea, nosotros tenemos muy presente el mundo natural y el mundo visible que nosotros vivimos y nos rodeamos. Pero probablemente nosotros no hemos prestado mucha atención de que los ángeles son seres espirituales e invisibles y que al ser nombrado tantas veces en la Biblia con actividades permanentes, nos recuerdan a nosotros de que hay un mundo invisible que es real. Y claramente vemos nosotros de que la Biblia va en contra de aquellos que quieren negar la existencia de los ángeles. Había una secta de los judíos que se llamaban los saduceos, y según Hechos de los Apóstoles capítulo 23, ellos negaban tanto la resurrección como la actividad y la vida angelical. Hechos 23, versículo 8 dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. O sea que los saduceos estaban negando la existencia de los ángeles. La Biblia está revelando de que si hay alguien que se pone en contra de lo que Dios creó, está siendo un apóstata, está cayendo justamente en herejías. Así que mis hermanos, ya en esta enseñanza que nos habla la Escritura, por lo menos tenemos en cuenta de que no estamos solos, de que tenemos ángeles a quien Dios ha puesto como ministros para que nos sirvan como herederos de salvación. Que como dice el Salmo, nos guarda de todo mal y que de nuestras manos nos llevarán para que nuestro pie no tropiece. Está haciendo referencia al cuidado que ha sido delegado para cada uno de los santos escogidos, solamente para los hijos de Dios. Por eso usted habrá visto que cuando Saúl estaba mal, estaba atormentado por espíritus inmundos, específicamente se daba porque el Espíritu del Señor se había apartado de él. En otras palabras, los que no tienen el Espíritu de Cristo están siendo perturbados, oprimidos y atormentados por demonios. Nosotros tenemos la virtud y la ventaja de ser salvados por el Señor y custodiados por ángeles del Señor. Ahora, ¿qué necesitamos ver nosotros? Por ejemplo, la Biblia nos quiere llevar a nosotros a tener una convicción de que aunque no lo veamos, los ángeles están. Y hay un hecho histórico que aconteció y está bien marcado con uno de los profetas llamado Eliseo, con su siervo Giezi. ¿Se acuerda lo que pasó en 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17? 2 de Reyes nos está mostrando que había una orden de batalla y que Giezi estaba atemorizado. 2 de Reyes capítulo 6, versículo 17, dice que Eliseo oró porque Giezi estaba atemorizado porque se veía en desventaja con el ejército enemigo que estaba amenazándolo a ellos. Pero dice que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ahora, fíjense en qué importante esto. Hay una oración que le pide a Dios que abra los ojos, y no es que estaba ciego, para que vea el mundo espiritual o que vea a los ángeles.
Y dice que cuando él oró, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Fíjense ustedes que es importante ver que la oración tiene mucho que ver en estas clases de experiencia. Y no una oración improvisada o una oración, como dice la última bala que tengo para tirar, sino una vida de oración. ¿Por qué? Porque hay una actividad especial de Dios con los ángeles, con aquellas personas que realmente tienen mucha cercanía por la fe ante el trono de la gracia. Ahora, David, en el Salmo 148, nos da a entender a nosotros de que tanto David como Eliseo y como muchos en el Antiguo Testamento conocen y creen verdaderamente la realidad espiritual, que por más invisible que sea, existe, puesto que en el Salmo 148 David está exhortando a los ángeles a que alaben al Señor. ¿Se imagina usted un humano diciéndole a los ángeles, alaben al Señor? Pues así dice, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos. Y David no se quedó allí, encaró a la creación. Sol, luna, alaben al Señor. Y empieza a dar la lista, ¿no? ¡Wow! Porque no hay excusa para alabar al Señor. Todos debemos alabar al Señor. Ahora, los ángeles sirven de ejemplo para con nosotros, especialmente en dos atributos que debemos destacar que la Biblia los subraya y lo muestra como claro ejemplo para nosotros. Es en cuanto a la obediencia y en cuanto a la adoración. Los ángeles que sirven al Señor ejecutan sus planes con una obediencia inmediata. Hermanos, obedecer lo que Dios nos dice es en el ahora. No cuando ya va, por más que yo lo haga más tarde, ya es desobediencia. Dios, como el Rey, nos da la orden para que nosotros obedezcamos. Y los ángeles, ninguno dijo ya va, sino que inmediatamente ejecutan los planes del Señor. Los ángeles muestran justamente adoración. Como verán ustedes, la adoración que está expresada en el Apocalipsis capítulo 5 y que vemos nosotros que cantan un trisagio, santo, 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 están hablando justamente de la adoración celestial que nosotros también tenemos que aprender. Porque mis hermanos, la adoración es por quien es nuestro Dios, no tan solo por lo que Él hace por nosotros, es por quien es. Ahora, los ángeles realizan algunos de los planes de Dios. Dios manda a sus ángeles a hacer cosas. Vamos a tratar de ir rápido en esta parte final, ya estoy llegando casi al final. Por ejemplo, los ángeles son los que traen mensajes de parte de Dios. Ellos son, como usted verá en toda la Biblia, que aparecen para decir un mensaje de parte de Dios. Lo que querían traer justamente al corazón tanto de los profetas o como de las personas que necesitaban una dirección de parte de Dios. Ahora, los ángeles también, algunos de ellos, ejecutan castigos que Dios impone a la gente o a este mundo. Alguien que busque 2 Samuel 24, 16, 17, rapidísimo. Ayúdeme con su velocidad. Porque vemos aquí ángeles que están ellos ejecutando castigos de parte de Dios. A veces dirán, ¿por qué suceden cosas en algunas naciones? Bueno, seguramente también hay ángeles que están ejecutando castigos de Dios. ¿Alguien lo tiene? 2 Samuel 24, 16 y 17. Fuerte. Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta. Y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová diciendo, lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los tres valientes hicieron esto. Yo creo que le di mal el texto. Él dice, y cuando el ángel Ahí está. extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Ese. Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, basta ya, detén tu mano. Es eso. O sea que los ángeles, ahí está, los ángeles, ¿qué hacían? Estaban ejecutando
sin piedad, porque Dios le había mandado ejecutar castigo sobre el pueblo. Entonces verán ustedes de que la Biblia habla de que era una actividad angelical, en este caso, castigando a un pueblo de parte de Dios. Ahora, también vemos nosotros que los ángeles también exterminan a los enemigos de parte de Dios. Segunda de Crónicas 32:21 hace referencia a esto. Pero también vemos, por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles 12:23, que un ángel hirió de muerte al rey Herodes. ¿Se acuerdan cuando él dijo, después que habló, esta es voz de Dios y no de los hombres? Inmediatamente un ángel de parte de Dios lo hirió y cayó comido por gusanos. Fíjense ustedes que también la muerte de alguna persona son ejecutadas, en este caso que vemos aquí en la Biblia, como castigo y como juicio de Dios. Los ángeles, según Apocalipsis 16:1, son los que derraman la copa de la ira de Dios. Estos ángeles son los que acompañarán a Cristo en su regreso cuando Él venga en gloria. Como verán que hay mucha actividad angelical que la Biblia revela. Ahora, también vemos nosotros que los ángeles son los que están representando a la gloria misma de Dios, como lo vio Zacarías en el capítulo 1:10. También los ángeles libran guerras contra las fuerzas demoníacas, como lo hemos visto en Daniel, el arcángel peleando contra el príncipe de Persia, o el arcángel peleando contra el dragón. Por lo tanto, nosotros estamos entendiendo, mis hermanos, es que los ángeles no están tan solo para guardarnos para que dormamos bien y tengamos dulces sueños, sino que en verdad hay una actividad angelical que la Biblia revela y que no quiere Dios que la ignoremos. Pero ahora, para ir concluyendo, tengo que dar algunas advertencias. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra relación angelical? Primero, no debemos nosotros que andar buscando ángeles. No tenemos que ser cazadores de ángeles, como algunas personas intentan hacerlo. Debemos nosotros ser conscientes de que los ángeles pueden tener relación con nuestras vidas y que pueden estar quizás más involucrados de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Qué es importante? Dios quiere que nosotros estemos atentos y conscientes a la existencia de los ángeles, por eso revela tantas cosas en la Biblia. Ahora, cuando nosotros estamos adorando a Dios, ¿sabe qué pasa? Cuando nosotros adoramos a Dios, según la Escritura, nosotros nos estamos uniendo a ese coro angelical de millones de ángeles, con todos los redimidos del Señor que ya partieron y están ante su presencia. Nosotros en verdad nos unimos a todos estos ángeles en adoración, como hemos leído en Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23. Así que, mis hermanos, cuando usted alabe al Señor, cuando adore al Señor, no haga fonomímica. ¿Sabe lo que es fonomímica? Mover los labios nada más para que vean que están cantando. Cante, hermano, y alabe al Señor. Porque cuando adoramos y alabamos al Señor con un corazón agradecido, mis hermanos, en verdad pasan cosas, ¿no? Porque esa escalera que une el cielo con la tierra, donde hay ángeles que suben y bajan, y el Señor dijo, ustedes verán esto y mayores cosas, está haciendo referencia a una de las tantas, la adoración. Otra, la oración. Cuando nosotros oramos, según Apocalipsis, toman las oraciones de los santos en incienso, en tazones de oro con incienso, y son derramadas en el trono del Señor. Que algunos creen que nuestras oraciones no pasan del cielo raso. No se confunda, hermano. Somos un pueblo especial para Dios. Y a veces no nos damos cuenta del poder que tenemos en Cristo Jesús, porque Él nos hizo habitar en su reino, y todo esto en su reino es normal, es natural. Los ángeles presencian todas nuestras actividades, porque si son invisibles y están con nosotros, ellos observan nuestra obediencia a Cristo, como también observan nuestras desobediencias y pecados. Porque a veces cuando estamos pecando pensamos que nadie nos ve. Dios
todo lo sabe porque es omnisciente y es omnipresente. Pero los ángeles que están en servicio también están allí siendo testigos. Por esa razón nos debe crear a nosotros conciencia de que aunque no veamos un mundo espiritual, nosotros estamos, porque hemos renacido del Espíritu y pertenecemos a un mundo espiritual. Así que los ángeles también contemplan nuestra obediencia como nuestra desobediencia durante todo el día. Por esa razón, la palabra nos enseña con una orden estricta diciendo: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Muy bien, los ángeles, según nos da la palabra del Señor testimonio, pueden tomar muchas veces formas humanas para tomar contacto con un humano. ¿Por qué se creen que Hebreos capítulo 13 dice esto? Hebreos capítulo 13. ¿Me dan 5 minutos y termino? Total, llueve y hace un frío que no da ganas de irse. Hebreos capítulo 13 dice el versículo 2. 2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella, por la hospitalidad, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles. No tan solo vamos a empezar a hospedar gente sin saberlo para ver si hospedamos un ángel, sino lo que quiere el Señor es el ejercicio de la bondad, de la hospitalidad. La palabra hospitalidad viene de la palabra hospital. Cuando usted va al hospital, lo atienden, le sirven. ¿Sí o no? Así que cuando alguien va a su casa, tiene que ser hospitalizado en su casa, hospedado, atendido. Pero no hay duda de que la Biblia está mostrando esto, de que aún sin saberlo algunos pueden haber hospedado ángeles. Porque si ellos vienen como mensajeros o vienen para traer ayuda o librarnos de algún mal, probablemente se dé. Pero no nos olvidemos, hermanos, que estos ángeles muchas veces nos han librado de peligros o nos pueden librar de peligros. Hebreos capítulo 12 dice el versículo 7 al 11, Hechos 12, cuando hace referencia a Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? Estaba tan custodiado, estaba tan imposible de que él pueda librarse de donde él estaba, que sucedió algo. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que los judíos esperaban. ¿Qué vemos acá nosotros? Es que recién se da cuenta, después que el ángel lo abandonó, que abrió todo y se fue, y cuando él estaba libre recién se dio cuenta de que Dios ha enviado su ángel para ayudarnos. Ahora, ¿qué precauciones tenemos que tener nosotros acerca de los ángeles con esta doctrina? Primero, debemos tener nosotros mucho cuidado de no ser engañados. Según de Corintios, Pablo dice que aún el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y por eso es que el apóstol Pablo está advirtiendo en Gálatas capítulo 1 de que nadie puede venir con una doctrina diferente, con un evangelio diferente. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 8, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Por lo tanto, debemos tener ese cuidado, porque mis hermanos, puede tener toda la apariencia de un ángel. Y no estoy diciendo que venga con la aureola, las alas y que le brille la luz, sino que nosotros tildamos muy rápidamente a las personas como si fuera un ángel porque es bueno. Porque apenas llega a tu casa te trae 1 kilo de masa. Y porque le trae juguetes a los chicos. Y porque dice cómo los amo. Y los lleva al circo y les paga las entradas en el cine. Y se comporta, este debe ser un ángel de Dios. Cuidado. Porque cualquiera que usando esas actitudes trae un mensaje diferente, sean malditos, dice la palabra. Así que hay que tener cuidado, porque el mismo Satanás
se disfraza como ángel de luz. Ahora, no hay que adorarlos a los ángeles. No hay que orarle a los ángeles. Angelito de la guarda te pido. No, ore a Dios. Hable con Cristo. Pero no ore a los ángeles. No adore a los ángeles. No busque justamente a los ángeles. No esté buscando, ay, cómo quisiera que se me aparezca un ángel. Se le va a aparecer un ángel, pero no el bueno. Sí. Porque mis hermanos, vivimos rodeados de un mundo invisible que muchas veces perdemos por ignorantes. O mejor dicho, Satanás gana ventaja porque ignoramos sus maquinaciones. Así que la adoración a los ángeles, según Colosenses capítulo 2, 18, está mostrando con dureza el apóstol Pablo de que no es correcto. Colosenses capítulo 2, dice el versículo 18, nadie os prive de vuestro premio afectando humildad oculto a los ángeles. Y ahí estamos viendo nosotros que hay algunos que tenían tendencia de adorar a los ángeles. Ahora Apocalipsis 19:10 en la revelación dice así: yo pues me postré para adorar al ángel. Y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que mis hermanos, cuidado con querer andar buscando angelitos, orarle a los ángeles o adorarlo. La pregunta para terminar ¿es frecuente la aparición de ángeles hoy en día? Bueno, ese es el punto en que yo hasta ahí llego, porque yo le expuse lo que la Biblia nos enseña. Pero yo no puedo negar de que Dios tiene total autoridad y que Él es el Rey soberano y que lo que quiere hacer lo va a hacer. Y si en algunos casos extremos Dios tiene que enviar a sus ángeles para que nos ayude, para que nos haga salir del momento difícil, probablemente pueda suceder. Quizás muchos pueden negar la existencia o la actividad de los ángeles hoy en día debido a que muchos dicen, ¿qué mensaje nuevo nos puede traer si el canon ya está cerrado? Y es verdad, ningún mensaje nuevo, pero probablemente hay cosas que simplemente con decirte, cruzate al frente porque va a caer una maceta de un edificio y vos te cruzas y cae la maceta. No hace falta tener una teología. En ese sentido, Dios puede enviar a sus ángeles para guardar. Pero no quiero caer en el detalle de qué pasa si se te aparece un ángel. Para eso creo yo que necesitamos nosotros madurar nuestra vida en Cristo, para entender la dimensión de lo que significa estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Porque todas las cosas que para nosotros son antinaturales, en el Espíritu son normales. ¿Se entiende esto? Esta es una de las doctrinas que están en la Biblia y que necesitamos conocerla. Si Dios quiere, vamos a hablar de los ángeles caídos el próximo miércoles y vamos a ver un poquito acerca de la actividad de Satanás y de los demonios. No para hacer un culto al diablo, sino simplemente para conocer lo que la Biblia también hace referencia a esto. ¿Amén? Vamos a orar. En todas las cosas queremos primeramente glorificarte a ti, Señor, porque tú eres Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. A ti sea la gloria, Señor Jesucristo, por los méritos que has logrado en la cruz del Calvario y nos hiciste partícipes, Señor, de tu justicia. Delante del Padre siendo justificados, introducidos a la familia celestial, nosotros entendemos que esta enseñanza de hoy nos ayuda y nos sirve para entender que no estamos solos, sino que en verdad tú cuidas de cada uno de nosotros. Y todas las cosas que puedan pasar no es un accidente, ni pasa desapercibido tu soberanía, sino que hay un propósito en todas las cosas, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Nos vamos bendecidos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, amén.